darlos a conocer. ¿Qué es lo que colecciona entonces el Centro Día? El Centro Día tiene lo que podríamos llamar un archivo y una biblioteca que cada vez se va perfilando más, porque esta es una asociación en devenir, en construcción, y eso también es algo muy interesante para que todos contribuyamos con ella. Tiene entonces una parte de archivo, de testimonios, y una biblioteca de consulta. ¿Qué tiene este archivo? Tiene materiales diversos, audiovisuales, como fotos, mapas, cintas, documentos electrónicos, pósteres y demás. Y también tiene documentos, periódicos y libros. Régula me comentó que se estaba perfilando cada vez más una sección que llamaba biblioteca testimonial, es decir, de material impreso en la Argentina en alemán, que eso es como otra isla de este hermoso archivo. ¿Cómo se sostiene, dirán ustedes, el Centro Día? Bueno, se sostiene con nuestras cuotas y la de todos los que quieran asociarse al Centro Día, y también por algunas donaciones. Y el cobijo institucional se lo ha dado la Universidad Nacional de San Martín. Después de muchas tratativas, ¿no es cierto, Régula? Se logró un buen convenio que por ahora le da cobijo al Centro Día. Esta biblioteca y este archivo dan asesoramiento a todos aquellos, a terceros que quieran consultarlo, y también está abierto a la preparación de proyectos. Muy interesante para que salga a luz todo este material. Y desde el punto de vista del archivo y la biblioteca, entonces se ayuda a ese ordenamiento, ese escaneo y esa clasificación. Todo esto se los cuento para que vean que es una asociación viva que está en pleno crecimiento. Pero la idea, que me parece estupenda, es que esto no sea solo para almacenar y para guardar esta historia de la colectividad de habla alemana en la Argentina, sino que también es para darle difusión a ella. Y por eso es que el Centro Día tiene dos formas hasta ahora de difusión permanente, que es un boletín informativo, que los socios lo recibimos mensualmente, que tiene todas las últimas informaciones acerca del Centro Día, incluso a veces recibimos las actas de las reuniones de la comisión directiva, y también algunas cosas muy interesantes que son como la zanahoria que nos atrae de las nuevas donaciones, o algunos libritos que nos gustaría tener entre las manos. Y por supuesto, hacer coloquios, organizar coloquios, exposiciones, conferencias y talleres. La otra publicación es los cuadernos del archivo, que hasta ahora llevamos 7, ¿no es cierto, Régula? En marcha. El séptimo creo que está a punto de ser presentado, que recoge investigaciones o son números temáticos sobre literatura de mujeres inmigrantes. Bueno, ustedes ya los conocerán, pueden acceder a ellos seguramente a través del día. Y esta actividad a la que nos invitaron es precisamente aquella forma de dar a conocer el Centro Día, con la colaboración de colegas voluntarios, como es el caso Roberto, fue Silvia Glosser, que, bueno, lleven a una charla de algo instructivo e interactivo entre nosotros. ¿Cómo fue realmente la exposición de Silvia? El último dato que les quería dar es un consejo para el que quiera conocer más al Centro Día todavía, es este link digital en donde se publicó una conferencia plenaria que dio Régula
en el año pasado, en marzo, en unas jornadas universitarias de literatura alemana, y que tuvo la buena idea de que su exposición versara sobre el centro día y algunas de las posibilidades que tiene para nosotros para la investigación germanística. Entonces, ahora vamos a pasar a presentar a nuestro conferencista de hoy, que no es ningún desconocido para nosotros, porque ha compartido coloquios o encuentros en Buenos Aires. Se trata de Robert Vincent Keltz, que actualmente es profesor asociado de Lengua y Literatura Alemana y es director asociado de Estudios Internacionales en la Universidad de Memphis, y me gustó mucho ponerle a Mississippi, junto al Mississippi. Sí, porque sí, es así, está correcto. Lo veo desde mi ventana. Bueno, pensé en mí, que yo estaba en Mendoza, mejor dicho, Luján de Cuyo, junto al río Mendoza, en el hemisferio sur. Así que estamos también am río. Bueno, Robert obtuvo su doctorado en el año 2010 en la Universidad de Vanderbilt. Les digo las fechas para que vean lo joven que es. Y ha obtenido muchas becas de investigación. De ellas yo he elegido solamente 3. Una última del Deutsches Literaturarchiv en Marbach, nuestra meca de investigación de todos los germanistas, cerca de Stuttgart, en 2019. Después una primera beca de espaldarazo, digo yo, del Servicio Alemán de Intercambio Académico, nosotros le decimos el DAAD, y notoriamente tuvo una beca de la UBA en el Instituto Julio Pairó. Les digo porque eso marca el derrotero de las investigaciones y los intereses de Robert Keltz. Y para sintetizar un poco lo que ya les he introducido, les digo que el tema central, evidentemente, de su investigación es la producción cultural de los emigrantes, nosotros le decimos los inmigrantes de habla alemana en el Cono Sur. Y hace muy poco ha publicado un libro que estamos deseosos de leerlo, de tenerlo entre las manos, que es este libro que podríamos traducir como Alemanias en competencia, el teatro nazi, antifascista y judío en la Argentina de habla alemana entre 1933 y 1965. Y para relacionarlo con la charla del lunes pasado, también ha sido coautor de un libro con Silvia Glosser, precisamente sobre Paul Walter Jakob y la música en el exilio durante el nazismo, que es del 2015. Y quiero marcar también sus colaboraciones, además de muchas otras contribuciones en revistas internacionales, las que, digamos, ponemos a nuestras manos en la Argentina, como son los cuadernos del archivo, el Anuario Argentino de Germanística, y otra muy valiosa como es la publicación de estudios migratorios latinoamericanos. Y en estas revistas ha colaborado sobre todo sobre temas de teatro alemán en Buenos Aires y también sobre Stefan Zweig y Hardy Swarenski. Y en su currículum también es notorio que hay muchas conferencias en distintas universidades y asociaciones norteamericanas, por lo que vemos la triangulación de su perfil académico, ¿no es cierto?, entre Estados Unidos, entre la Argentina y el mundo de habla alemana. Y bueno, ya conocen el tema de hoy, que une dos elementos de mucho peso en el exilio alemán en el Cono Sur, por llamarlo así, que es Paul Sech y las Deutsche Blätter. Así que bueno, los dejo con Robert Keltz para esta interesante exposición. Bueno, muchas gracias, Lila, por la introducción tan detallada. La verdad, me encantó. Me encanta verles a todos. Es súper lindo eso.
Qué buena manera de superar un poco este virus y juntarnos de vuelta. Buenísimo. No sé si me va a salir de primer intento, pero voy a pasar ahora a mi Power y veremos si pueden verlo bien. Si no, pues grítame y intentaremos de nuevo. A ver. Okay. Espera. Ok, avísame. Ahora, Bueno. Ahí está. Ahora deberían ver Sí, perfecto. la primera diapo, ¿sí? Ok, listo. Sí. Bueno, voy a poner mi stopwatch. Ok, Sí. bueno, entonces, pues primero les quiero contar, no les puedo ver, entonces si quieren roncar un poco, está bien, no me voy a dar cuenta. Pero sí, Silvia dio un buen ejemplo. Yo al inicio iba a preparar una charla muy académica, pero después vi la charla tan exitosa de Silvia y pensaba, bueno, lo voy a cambiar un poco, más imágenes, menos palabras y todo como un poco más, pues, digamos, un poco más entretenido, entonces, o entreteniente, algo así. Parte de eso es el riesgo de que yo voy a estar hablando en castellano y no leyendo. Y habrán errores, seguramente, les pido perdón y les pido piedad. Y bueno, pues ahora voy a empezar con un repaso un poco de la biografía, la trayectoria literaria de Carl Zeck, y luego entro un poco más en lo que es la investigación y el trabajo en los archivos. Entonces, ahí tenemos Carl Zeck, nació en Gießen, en Prusia Occidental, que ahora es Polonia, en 1871 y se murió en 1946 en Buenos Aires, en el exilio. Es decir, una vez que salió de Alemania, nunca pudo volver. Bueno, Carl Zeck vivió la mayoría de su vida en Berlín. Llegó en 1912 y pues vivió allí hasta 1933. Ahí se ve pues una foto de él durante su época, su etapa en Berlín, y la placa conmemorativa en el frente de su casa en la Naumannstraße, que está en Schöneberg, en Berlín. Ahí vivió, bueno, se le todo, ¿no?, de 1935 a 33. Bueno, la trayectoria literaria de Carl Zeck. Él ganó el premio Kleist, un premio importante, en 1918. Colaboración con unos de los grandes nombres de la literatura alemana, de la cultura alemana en esta época, Erwin Piscator, el director de teatro, Stefan Zweig, uno de los autores más leídos en la época, y Else Lasker-Schüler, la poeta, y bueno, pues había escrito muchas obras que se pueden leer. En el momento de su arresto estamos hablando de 20 dramas, varias colecciones de poemas, novelas, ensayos, y acá se ve su correspondencia con Stefan Zweig, que es muy larga y súper interesante, y luego un dibujo hecho por Gudrun Boyer de Else Lasker-Schüler, que era un contacto súper importante para él, para arrancar como autor. Bueno, un hito en la trayectoria literaria de Carl Zeck en Alemania era su adaptación del poema de Rimbaud, el francés Rimbaud, por el barco borracho, que se estrenó en el Berliner Volksbühne
bajo la dirección del mismísimo Erwin Piscator en 1926. Aquí tenemos la xilografía de Willi Geisler, hecho 2 años después del estreno de la obra. Y acá es el edificio original de Berliner Volksbühne. Así habrá sido cuando se estrenó la obra ahí. Y se nota la resonancia que Falzek sigue teniendo ahora. Es un ejemplo de una puesta en escena del Das Schiff, del barco borracho, en Frankfurt. Hay otros, pero esto es la que tiene la foto más linda, entonces creo que le tengo que ir. Pero hay más. Sigue siendo bastante presente, digamos, en Alemania. Bueno, la fama de Zech alcanzó su cenit a mediados de la década de 1920. Eso varios años antes de la toma del poder por Hitler. En 1933, su principal fuente de ingresos era como bibliotecario en la Berliner Stadtbibliothek y no como autor. Entonces, no es verdad decir que Hitler cortó la carrera de Zech. Sí, que obviamente no podía hacer nada más como autor en Alemania después de la Hitler, pero su carrera ya había alcanzado su cenit antes. Y ahí tenemos pues el sello de la Berliner Stadtbibliothek y luego también el edificio ahí en Berlín. Qué lindo. Bueno, seguimos. No se sabe exactamente por qué los nazis lo persiguieron tan rápidamente. Quizá porque apoyaba a los socialdemócratas, quizá porque sus escritos eran bastante izquierdistas. Quizá había también un rumor de que había robado libros de la Stadtbibliothek. Pues en abril de 1933 fue despedido de la biblioteca, entonces súper rápido, ¿no? Apenas un par de meses después de la llegada al poder de Hitler. Unas semanas después de internado en Spandau. En julio se le negaron la admisión en la, digamos, la organización de Alemania de autores alemanes, y luego su caso fue registrada por la Gestapo. Había mucho riesgo de que le iban a internar otra vez, arrestar otra vez. Entonces, en agosto de 1933, Falzek dejó Alemania para siempre, llegó a Buenos Aires en diciembre del mismo año. Y estas imágenes no son, pues, de archivo de Falzek, no son como de su vida, pero dan como una idea del ambiente de la época de Berlín y luego del puerto de Buenos Aires. Bueno, ahora me voy a enfocar un poco más en la investigación y el tema específico de esta charla. Hay bastante hecho sobre Falzek y su tiempo en exilio. Hay 2 libros acá, a la izquierda y a la derecha, editados por Regula. Lo siento que el estado de los libros no es lo mejor, pero es que los leo mucho y están sufriendo un poco. Luego hay el aporte de Arnold Stitter, Falzek im Südamerikanischen Exil, y esos dan mucha información sobre la vida de Falzek en Argentina, y la verdad yo creo que Stitter y Regula y sobre todo Alfred Hübner saben bastante más que yo de Falzek. Yo me fijaron mucho en la correspondencia de la revista Deutsche Blätter, que fue una revista en el exilio chileno. Y eso es el tema principal de la charla de hoy y de la investigación que estoy haciendo. Bueno, el año pasado, hace un año, casi exactamente un año, investigué esta correspondencia
Con mucha ayuda de Regula y de Alfred Hübner, investigué en el Archivo Nacional, o en el Archivo Literario, el Archivo de la Literatura Alemana, perdón, en Marbach am Neckar. Aquí se ve un poco todo lo que es el campus del archivo. Súper lindo y un montón de recursos allí. Y creo también para mí, pues, un muy buen centro como para intercambiar ideas con otra gente que está investigando allí. Realmente es una comunidad súper linda. Y bueno, esa foto había que ponerla. Es el monumento de Schiller en Marbach y algún yanqui andando por ahí bastante argentinizado tomando mate. Como ahora. Y bueno, también en Alemania tenemos la colección de Alfred Hübner en Pforzheim, que está como a 1 hora y pico de Marbach. Y la colección de Hübner es increíble. Se ve, tiene absolutamente todo lo que tiene que ver con Carl Zeck está ahí. Y él es una ayuda muy, muy importante. Y los materiales, los objetos de los archivos que voy a mostrar, los tengo de la colección de Hübner y también de Marbach. Y quisiera también enfatizar que gracias a Alfred Hübner, a Regula, también a Lila, Claudia, Sila, a tantas personas, Alfredo, René, realmente la lista no tiene fin. Yo creo que el archivo es súper importante como para la investigación, no solamente en cuanto de su contenido, sino también en cuanto de su función como centro, punto de encuentro, digamos. Que uno puede conocer a mucha gente, intercambiar ideas, perspectivas, y creo que eso básicamente es la parte más linda del trabajo de nosotros. De repente, en febrero me cayeron 8 argentinos, 6 argentinos, en mi casa en Memphis, gracias a los archivos. Silvia estaba acá para dar una charla. Y creo que eso es otro aspecto que cabe mencionar porque cumple con una función súper importante para lo que es la investigación académica. Y también, pues, todo lo demás. Bueno, sigo. Un éxito de Zeck en el exilio era o fue el drama Solo una mujer judía, que se estrenó en el Teatro IF en 1935. Y ahí se ve en Marbach, se ve cómo el archivo te da otro punto de vista, porque uno puede ver el borrador, lo que cortó, lo que agregó, lo que cambió, todo el proceso creativo. Y eso es sumamente enriquecedor para el investigador. También, pues, cabe mencionar que la obra, obviamente, tenían que traducirla a Yiddish. Entonces, la versión alemana no es lo que se presentó en el teatro, pero te da una idea de su desarrollo, de la obra de manos de Carl Zeck a sus 30. Aquí otro ejemplo, tenéis el cuaderno que usó Zeck para su libro de poesía, Neue Welt. Y acá tenéis un ejemplo de un poema de otra colección, se llama Die Indianische Priesterin, en alemán, y realmente se ve cuáles son los cambios que intentó de enfatizar, y te da como otra idea de lo que era la obra al inicio y cómo llegó a ser el producto final. Bueno, siguiendo ahí a las cartas.
La revista Deutsche Blätter fue fundada por Albert Tyler, que era periodista, allí se le ve en la parte izquierda, y Udo Luxer en Chile en 1943. Dora Luxer, la esposa de Udo Luxer, también tenía un papel muy importante en lo que era la revista. Se ve la perspectiva de la revista. Acá, este es el primer número, es la primera edición, que era para una Alemania europea y contra una europea alemana. Y citando a Heinrich Pestalozzi, el pedagogo suizo, queremos una estatización del hombre que ellos escribieron de propósito, a propósito en mayúscula, una estatización del hombre. No queremos, perdón, que tengo no veo todo mi pantalla. No queremos una estatización del hombre, sino una humanización del Estado. Y los Deutsche Blätter, pues la revista tenía muchísimo nivel, tenía aportes sobre economía, política, cultura, literatura, muy sofisticado y muy, no sé, bastante exigente. Estaba con uno de los nombres más importantes en lo que era el mundo intelectual de esa época. Bueno, la primera carta que hay es la carta de Zech a Tyler en Berlín, porque Tyler era editor de una revista que se llamaba Die Deutsche Straße. Y se nota simplemente comparando esas cartas la diferencia entre la vida de Paul Zech en Berlín y la vida de Paul Zech en Buenos Aires. No hace falta leer ni una palabra. Se ve el papel de escritorio con su sello, escrito a máquina, y luego en el exilio, y ya tarde, ya en 1945, escrito pues en un papel cualquiera. Ahí ya te dice algo sobre pues un punto que muchos investigadores han hecho, que es que su vida en Argentina fue difícil, luchó mucho con la depresión y también con la pobreza. Ahí tenemos un par de cartas de Luxer y Tyler a Paul Zech desde Chile y Argentina, y se nota que ellos a veces tienen que escribir sobre cualquier papel. Yo creo que eso es un calendario, pero la correspondencia es muy intensiva, hay muchas cartas y es muy fructífera, porque antes de esta correspondencia, la revista Deutsche Blätter tenía, como dije, mucho nivel, pero muy poco de América Latina. Un artículo, unos poemas de Pablo Neruda y nada más. Y podés leer meses de la revista y casi no hay ni una palabra sobre América Latina. Y poco a poco las cosas empezaron a cambiar. Y Luxer específicamente escribió a Zech sobre la idea de incluir quizá también algún autor latinoamericano en la revista. Y a Zech le pareció fantástico, escribió muy entusiasmado, pero no sé, no siguieron con el tema. Luxer y Tyler estaban súper ocupados y pasan varios meses sin decir nada más, pero Zech insiste, y realmente eso es un logro para mí súper importante, insiste una y otra vez que hay que incluir autores latinoamericanos, que hay que publicarlos en alemán para que la gente entienda bien el contenido, el mensaje, y que eso es un aporte sumamente necesario para lo que es la vida intelectual de los emigrantes alemanes en el exilio. Y bueno, entonces
sin ninguna carta de Ruxer diciendo he escuchado algo de este tipo, quiero algo, mandame algo. Sec envió una traducción de un cuento escrito por un poeta argentino poco conocido, Jorge Luis Borges. Ahí tenéis el original del cuento en Trancas de Ruinen. Se me escapa el título en castellano, pero bueno, de eso hablamos después. Y ahí la traducción a alemán, y Ruxer respondió de inmediato diciendo es una perla, y exclamó Donnerwetter, ich war hingerissen, que quiere decir madre mía, qué impresión, algo así más o menos. Y el cuento apareció en la Deutsche Blätter en octubre de 1944, y se trata de una de las primeras traducciones publicadas de su ficción en prosa. Encontraron un par de poemas traducidos a inglés. Podría haber otra cosa, no estoy seguro, pero es súper temprano de publicar Borges en traducción y más todavía en alemán. Bueno, también mandó contribuciones a la revista de varios autores. Aparecieron en las páginas de la Deutsche Blätter, no solamente Borges, sino también el periodista Eduardo Machea, también la poeta Gabriela Mistral, también el novelista ecuatoriano Jorge Icase y varios más. Es impresionante la cantidad y la calidad de literatura latinoamericana que empezó a aparecer en esta revista. Y realmente lo veo como un aporte súper interesante a lo que es la interculturalidad del exilio, o en el exilio, y del exilio, ambas cosas. Bueno, luego se nota un cambio en lo que es la trayectoria de Sec. Publicó varios artículos en lugares muy prestigiosos en Argentina. En La Nación publicó sobre escritores canónicos como Thomas Mann, Hermann Broch, Friedrich Nietzsche, Juan Andrés Salomé, Gottfried Herder, Friedrich Hölderlin, Rainer Maria Rilke y más. Fíjense bien en el año de 44 a 46. También publicó en Sur un artículo en junio de 1945, Moral y Literatura. Luego una traducción de la escena del actor del drama Terror y Miseria del Tercer Reich, de Bertolt Brecht. Es en agosto de 1945, y su trabajo era muy parecido a lo que hizo en la Deutsche Blätter, con notas, explicaciones, dando contexto para que su público entendiera mejor lo que era que estaban leyendo. Que me parece un aporte también muy importante para que las cosas no solo lleguen, sino lleguen bien a su público. También hice mucho de Paulsec, que tanto sabía de ambos públicos y de ambos mundos como para poder cumplir con este papel de puente entre culturas. Bueno, unos ejemplos más. Un ensayo sobre Hugo von Hofmannsthal en los Anales de Buenos Aires, editado por Jorge Luis Borges en 1946. Había otro artículo de Sec en la misma revista sobre Heinrich Heine, en la revista Saber Vivir, también artículos sobre Rainer Maria Rilke y Regina von Arnim. Pero si se notan, es que ya está a punto de morir, Sec. Y es todo a partir de su colaboración con la Deutsche Blätter. Y no es decir, por eso estaba pues empezando a tener más éxito profesional, de publicar más, pero cronológicamente se nota que hay muchas publicaciones, acá también la revista Tabar,
muchas publicaciones de Zech en los últimos años de su vida en lugares muy importantes en castellano, traducidos, pero igual aparecen en castellano. Y creo que eso es un paso muy importante a lo que es quizá no la integración, pero al menos la posibilidad de llegar a varias culturas. Bueno, infelizmente se nota acá, perdón, que este último acá sobre Elsa Schuler apareció ya 2 años después de su muerte. Lo que cortó la trayectoria de Zech era su muerte. Se nota acá, se ve la última parte de Uxara Zech en 1946, que pues le devolvieron con el mensaje de que Paul Zech ya había muerto en Buenos Aires. Realmente es una pena. Ahí vemos la tumba honorífica de Zech en Berlín, en Schöneberg, que fue trasladado allí en 1971. Es una pena porque se nota que está publicando cada vez más en La Nación, en Sur, en Davar, en los Anales de Buenos Aires, colaborando con Borges, con Victorio Ocampo, y eso me parece pues una idea importante a lo que es la trayectoria de Paul Zech en el exilio. Mucha lucha, muchos problemas, muchos fracasos, depresión, pobreza, poco éxito como actor. Todavía no había publicado en castellano su ficción, pero a la vez yo creo que se nota que en algún momento empezó a poder cumplir con esta función de puente entre culturas con la revista Deutsche Blätter y también con publicaciones en Buenos Aires. Y eso para mí es testimonio a lo que es la importancia de tenerle paciencia en el exilio, de que la inmigración toma su tiempo, pero que también puede aportar una riqueza súper linda y súper importante y fructífera a ambas sociedades. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. A ver si quiero ver. Bueno. Listo. ¿Ya? Ya. ¿Ven algo que me va a dar mucho vergüenza o ven la batalla? No, muchas gracias, Robert. Bien. Nos has dado un muy buen panorama de estos dos grandes temas del exilio alemán en la Argentina y en el Cono Sur, como es Paul Zech, que siempre ha sido considerado el autor más importante que fue dar a nuestras costas en esta época, por lo que vos decís que venía ya coronado, es decir, la época de triunfo en Alemania como escritor ya estaba concluida. Y lo segundo son las Deutsche Blätter, que asombra todo lo que nos contás, además de los artículos de política y de cultura y de economía, y que fuera un poco pionera en esta labor de intermediación de la cultura latinoamericana para los emigrados, porque la revista estaba pensada para un público de habla alemana. Así que, si ustedes me permiten, te voy a hacer una pregunta. Me voy a tomar la atribución del micrófono abierto y después escuchamos las que haya recogido Roberto. Yo te quería preguntar si él, por esa situación de comienzo, de inserción en los círculos intelectuales o culturales tan excelentes de Buenos Aires, tenía pensado volver a Alemania
o porque, bueno, murió sorpresivamente en la puerta de su casa, es el relato, así. Pero vos, ¿qué podés decir? ¿Qué nos Pues puedes contar? esto, hay muchas cuestiones, hay muchas incertidumbres en cuanto a la posibilidad de su vuelta a Alemania. Él escribe muchas veces sí, que quiere volver. También escribe muchas veces que no quiere volver a una Alemania totalmente destruida. Fred Hübner también tiene la teoría de que quizá no quería volver porque podría tener problemas legales en Alemania. Había una cuestión de que si él había robado libros de la Stadtbibliothek, y no estamos hablando de un libro acá, otro libro ahí, sino colecciones de mucho valor. Entonces, es una cuestión abierta, no se sabe. Él habló de eso, él dice muchas veces que él quería, pero es difícil saber porque él muere apenas poco más que un año después de que se finalizó la guerra. Entonces es difícil saber qué hubiera hecho con más tiempo. Eso es realmente es todo lo que sé. Difícil de decir. Claro, bueno, muchas gracias porque nos da un panorama de esa situación de inseguridad ante como tantos escritores exiliados, si volver o no volver o cuándo volver. Sí, exacto. Bueno, y también el teatro alemán, Paul Walter Jacob, el director, el fundador, él sí que volvió y quería enseguida. Y volvió finalmente en 1950, 51, está ahí permanentemente. Pero hay muchos otros que hablaban de eso, que querían volver, pero no volvieron. Como Jacques, por ejemplo, es un ejemplo, y muchos más que hablaron de eso, pero finalmente, pues si pensás en Sech, 13 años viviendo en Argentina, es que tampoco es tan difícil, tampoco es tan fácil volver. Entonces, es una historia del exilio, pues que se convierte también en algún punto, en algún momento, en inmigración. Claro. Bueno, muchas gracias, Robert. No sé, Roberto, argentino, si quiere hacer las preguntas que tenga. Así dejamos lugar a otros. Sí. Acá pregunta Silvia Glosser si sabe si la obra en el IET de 1935 la dirigió David Licht, o quién la dirigió. Yo no lo sé. ¿Regula, sabes? No, eso no lo sé. No, Yo tampoco, no lo sé. Pues la verdad, yo puse eso ahí porque fue un éxito de Sech. Él también trabajó, escribió muchos artículos en un diario yiddish, ¿no? De presa. Pero yo me estaba pues, fijando mucho más en la correspondencia de los Deutsche Blätter, que es mucho después, empieza 8 años después. Pero seguro que Alfred Hübner sabe, 100% seguro, y yo le puedo mandar un correo y tendremos la respuesta. Ahora, una pregunta, Robert. ¿Se vio esa obra en Yiddish? ¿Entendí bien? No. No. Escribió en alemán y fue traducido al Yiddish. Él no hablaba nada de Yiddish. Y también todos sus artículos los escribió en alemán y luego fueron traducidos al Yiddish. Y ahora no tenemos las versiones en alemán y estamos tratando de traducirlos de Yiddish a alemán. Interesante. Bueno, una pregunta de Delfina Gomori. ¿Tuvo algún tipo de colaboración con la asociación Das Andere Deutschland, teniendo en cuenta que el grupo tuvo un accionar en la cultura? Se odiaron. No se odiaron. No solamente que no tuvo, sino se odiaban. August Simpson y Paul Sech eran enemigos.
Hay un rumor, de hecho yo creo que no es seguro, pero 90% de probabilidad que Pálček no se había doctorado, que eso fue una mentira, y August Simpson lo había acusado de haber mentido de eso y otras cosas, y se pelearon y no había conflicto, no solamente falta de colaboración, sino conflicto. Čech sí que escribió en el Argentinos Tagolat al inicio, pero luego también pues había pelea y dejó de publicar allí. Pálček era una persona súper difícil, súper complicado en cuanto de su personalidad, muy buen escritor, pero una persona muy difícil, y Hübner tiene la teoría de que quizá también era realmente psicológicamente un poco enfermo. Gracias. Acá Claudia Garnica comenta que compró 2 libros de Čech en la librería Guadalquivir, supongo en Mendoza. Yo soy yo y Una vez tú y Poemas antifascistas, de la editorial Serapis. O sea que todavía está... ¿Querés comentar algo, Claudia? ¿Está vigente? La librería Guadalquivir queda en Callao y en Marcelo T. de Alvear, queda lejos de Mendoza. Ah, Sí, Buenos Aires, sí. ¿No? Yo recibo un newsletter siempre porque, bueno, ellos son libreros, entonces saben qué es lo que a uno le gusta, y me llamó mucho la atención porque en el último que recibí había 2 libros de Paul Čech. Justo estaba anunciada la conferencia y dije, qué raro, porque no es tan popular. Ahora, el hecho de que no, lo deben haber vuelto a traducir, no me han llegado los libros todavía, pero que se vuelva a traducir y se vuelva a publicar es bueno, porque quiere decir que tiene lectores, no ha quedado en el olvido, sino que sigue siendo, alguien lo lee, yo y alguien así que y estamos hablando de él, de hecho, ahora, así que bueno, me pareció bueno comentarlo, porque debe ser una nueva traducción, supongo. Sí. El libro, de Poemas antifascistas fue editado por Arnold Spita, si no me equivoco. Y claro, honestamente, yo creo que del ejemplo de Paul Čech se puede aprender, hay otros ejemplos, no es un caso único, pero se puede aprender mucho de lo que es la inmigración, ¿no? De lo que es llegar, que cuesta, que no entendés la cultura, que no hablas el idioma, que te reprimes, que peleas, que no sabes qué hacer, y que es un proceso muy, muy lento. Pero en el caso de Pálček también se nota que con paciencia, si dejamos un tempito, bueno, yo como estadounidense, con el presidente que tenemos, digo eso, ¿no? Si tenemos un poco más paciencia con los inmigrantes, pueden lograr aportar y a enriquecer mucho a nuestra cultura, que es una riqueza la inmigración. Yo creo, en el caso de Pálček, se ve eso, que demora, pero finalmente en estos últimos años hizo muchas cosas súper lindas, también para la cultura argentina. O sea, sí, esto es la pregunta de qué relevancia tiene Paul Čech hoy día, digamos, ¿no? Lo que vos... Sí, tal cual, sí. Yo creo que eso es relevante hoy en día. Acá Héctor Piccole quiere hacer un comentario, así que si quiere el micrófono, Héctor. Bueno, el azar ha querido, que me veo que en la lista estoy después de Claudia, justamente hizo ese comentario. En realidad soy el responsable de las traducciones. Pero no iba a decir eso. Iba simplemente a subrayar algo que dijo el doctor Keltz sobre Alfred Hübner. Digamos, el mérito de Alfred Hübner, que fue él y el doctor Spita también ayudaron mucho en la edición de estos libros. Y primero se sacó
esta antología que te falta de Guadalquivir es una antología basada en la antología de Smith, de un tal Smith en Alemania. Después, Los árboles junto al río de la Plata, que lo presentamos en Berlín con Hübner. Tanto Maraza. Y estos poemas que los coleccionó, los reunió el propio Hübner, que fueron los poemas antifascistas que publicaron en el TAG, que fueron publicadas en el Tageblatt en esos años. Realmente quería subrayar lo que dijo el profesor en cuanto a Hübner, la generosidad y lo que sabe realmente de Czech es algo que no se puede creer, no se pueden imaginar, no hay cosa que ignore, es increíble. Inclusive, como digo, él tiene, Hübner tiene en su casa, tiene una pintura de Paul Czech, y es como pues la cara, la cabeza de Czech, pero en el cráneo hay un agujero, hay un hueco, y sale ahí con libros y ideas la figura de Alfred Hübner. Él tiene la teoría, me lo dijo a mí personalmente, que Czech era mitómano, ¿no? En realidad uno tiene impresión porque a él le gustaba inventar cosas. Inclusive esas acusaciones de plagio que tuvo. Realmente, ¿qué necesidad tenía de plagiar a este hombre con la creatividad que tenía? Yo realmente estoy absolutamente convencido, y lo digo en el prólogo ahí del libro, que Paul Czech es un poeta, es uno de los poetas más importantes del siglo XX de Alemania, no me cabe la menor duda de eso. Y un poeta que no ha sido leído por la crítica, o sea, von der Literaturwissenschaftler, ¿no? Bueno, miren este libro, por ejemplo, se llama Almanach der Vergessenen, Almanaque de los Olvidados, un libro del año 83, y figura Paul Czech. Un poeta que el profesor dijo recién, llegó a su apogeo a mediados de la década del 20, ¿no es cierto? Pero recordemos, en el 19, con la publicación por Kurt Pinthus de Menschheitsdämmerung, es la antología canónica, digamos, del expresionismo alemán, y el peculiar enfoque que tiene el editor de cómo está construida esa antología, Paul Czech es el poeta que está representado con mayor cantidad de poemas. Sí, también. Es increíble cómo se eclipsó. Sí, yo solo quisiera como agregar a eso, que también si uno lee sus poemas y sus cuentos en la revista Deutsche Blätter, es que tienen mucho nivel. Son realmente, a mí me sorprendió pues la calidad que seguía teniendo también después de tantas dificultades y tanto trauma, que sigue siendo puramente un genio. Exactamente. Y el ensayo, profesor, el ensayo que tiene sobre Rilke, es maravilloso. Tiene 2 ensayos sobre Rilke. Es una prosa increíble, tiene una creatividad bárbara. Bueno, sí. Les agradezco mucho su exposición y les agradezco mucho a todos el comentario. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias, Piccoli. Una pregunta. ¿Por qué la revista Deutsche Blätter duró nada más que 4 años? ¿Y por qué y bueno, cuál ha sido el impacto de esa revista en la población, digamos? No sé. La última parte de la pregunta no entendí, pero puedo contestar a la primera parte y después me preguntas. Yo creo que hay varios factores. Primero, era básicamente la revista de Udo Luxer. Udo Luxer tuvo mucho éxito como abogado en Berlín, tenía bastante plata, había comprado era agricultor también en Chile. Cuando Hitler llegó al poder, se mudó al Bodensee, que tampoco es una zona muy barata, muy económica, y luego se fue a Chile y compró un pedazo de terreno. Tenía una colección de arte muy importante y financió la revista con su propio dinero. Y yo me he preguntado 1000 veces, ¿por qué no hay más publicidad? ¿Por qué publicidad hay como 2 anuncios de algunas galerías de arte en Nueva York y nada más en la revista? Y él dice una vez a Paul Czech, mira, es que no queremos
poner anuncios de ropa interior en nuestra revista, no estaba dispuesto a como, no sé, a bajar sus ideas y sus estándares, a hacer como compromisos en el sentido de como, sí, bajar un poco sus propias expectativas de la publicación. Y eso también fue un problema después de la guerra, porque después de la guerra, Ruckser estaba dispuesto de incluir también escritores, entre comillas, nacionalistas, como Werner Hoffmann es un ejemplo, como Karl Hillekamp es otro ejemplo. Y eso a mucha gente no les gustó. Y creo que pues llegó un momento en que mucha plata, básicamente financiado por una persona, muchas polémicas, y por eso cerraron la revista. Está bien, gracias. Hay unas preguntas más, vamos a ver, ya estamos a las 7, si tienen un poco de paciencia. Dice el señor Sufotinsky, pregunta, si conoces algo de su vínculo, si es que tuvo directa o indirectamente con el ámbito literario local, porque es curioso que en el 35 se refiere a Sur de manera bastante negativa en su ensayo Buenos Aires, Die Sammlung, y 10 años después publican la revista. Sí, yo creo que eso es un poco la inmigración, que esas cosas toman su tiempo, que no es enseguida que las cosas funcionan. Él intentó de publicar en la revista Sur antes, mucho antes, justo después de haber llegado, y no funcionó. Y entonces se quedó encabronado, discúlpame, y no quería saber nada, no quería hablar nada con Victoria Ocampo. Pero bueno, con el tiempo creo que vio la necesidad, o quizá también porque le empujaron un poco del lado de la revista Deutsche Blätter, a reiniciar el diálogo. Y creo que es eso, ¿no? Pues que a veces lo que no funciona al inicio sí que puede funcionar después. Claro, ¿no? Y si después tradujo a Borges, o sea, es un indicio, ¿no? Una pregunta acá de Alfredo Schwartz. Pregunta, ¿cómo fue su vínculo con el idioma castellano? ¿Sabía algo al llegar a la Argentina? ¿Sabía castellano o lo aprendió acá? Cero. No sabía nada y tampoco quería venir o quería ir a Argentina. Era solo porque su hermano vivía ahí y tenía la dichosa llamada familiar que le hizo todo mucho más fácil para entrar, sobre todo en cuanto de tener papeles y estar legalmente, ¿no? Estar legal en el país. Luego, pues, su castellano, yo no creo que nunca realmente había llegado a tener un nivel excelente, muy bueno, ¿no? De castellano, porque él dice, ay, mi castellano no es tan bueno, no sé si podría dar una charla en castellano, si escribo siempre necesito un traductor o al menos alguien que me ayude, entonces, pues, le sigue costando con el idioma. Y también, pues, si uno se lo piensa, la edad que tenía cuando se emigró de Alemania, cuesta, es difícil. Mira. ¿Qué edad tenía? ¿50? Sí, 50. Muchacho. Una pregunta de Eva Rosenthal es si pudo traer libros o colecciones de Alemania cuando emigró. Si pudo traer algo de... Creo muy poco. No sé si ha podido traer más que un par de libros. Creo que no. Yo sé que él siempre, bueno, muchas veces se queja
se queja de que toda su colección de libros, su amplia colección, su tesoro de libros se quedó en Alemania y ya está perdido y nunca va a poder tenerlo de vuelta. Quizá había traído alguna cosa, pero la gran mayoría de su colección, que era amplia, tenía que dejarla en Alemania. Sería la última pregunta. ¿Los artículos que publicó en La Nación o en Sur eran traducidos al castellano? O sea, ¿los escribió en alemán y alguien los tradujo? ¿O yo creo que lo publicó en La Nación? Sí, traducidos o traducidos por él con ayuda. Es decir, que él no, por lo que sabemos, él nunca logró asentarse no en la computadora, pero sentarse en su escritorio y escribir algo en castellano. Siempre tenía que escribir primero en alemán y siempre necesitaba un traductor, una traductora o ayuda con la traducción. Él no era capaz de simplemente, dice él al menos, y en el archivo tampoco se ve cosas que él ha podido escribir en castellano sin ayuda de nadie más. ¿Tenía alguna Bueno, él dice que... Perdón, habla, Regula, perdón. Él dice que... disculpen. Él dice que la mitad de sus honorarios siempre van al traductor. Es decir, está bastante claro esto. Salvo que, como él miente mucho, también en esto podría haber mentido, ¿no? Pero... Eso siempre es el tema con Palzec, es que es tan mentiroso que... Ahí el señor Piccoli se agarra la cabeza. El señor Piccoli se agarra la cabeza. Por eso el señor Piccoli se agarra la cabeza. Les dije que Schindler opina que era mitómano. Si se me tenía un problema de mitomanía. Me lo dijo a mí. Sí, perdón, Robert. No, es eso, es que gracias a Dios que tenemos a alguien que investiga con tanta pasión como Alfred Hübner, que ha podido comparar y juntar fuentes y fuentes y más fuentes para poder llegar, quizá no totalmente a la verdad completa, pero al menos más allá de la mentira. Y creo que también es por eso que están los archivos. Los archivos nos dan la posibilidad de llegar un poco más cerca a lo que es la verdad, que es el trabajo de nosotros. No sé, sí, me parece, si tenés un comentario Robert, final o sí. Lila. Sí, quiero con todo gusto decir que me sorprendió mucho esta beta de esta conversación, de esta charla, porque yo tampoco me había esperado que Robert se concentrara tanto en los aspectos argentinos, porque en mi lectura la dificultad el tema con los Deutsche Blätter era más darme cuenta de quiénes eran todos los que él tenía como contactos, como decir, cercanos en la cultura alemana. Es increíble cómo Czech estaba relacionado y con quienes todo él siguió aquí en el exilio conectado en alguna forma u otra. Es decir, hay varias formas de él de relacionarse y de integrar esto en los Deutsche Blätter, que han evidentemente ganado mucho nivel a través de la colaboración con Paul Czech. Y sin embargo, a Czech le pasó lo mismo con los Deutsche Blätter que con cualquier otro lugar donde él colaboró, y es que a la larga se fue como degradando su relación con ellos, porque Ruxa y Tyler no aguantaban algunas modalidades de él, bueno, en su inventividad de hechos. Es decir, para no decir por lo mentiroso que lo veían.
Sí, no, y también, pues, era muy peleador, ¿no? Buscaba la bronca muchas veces. Sí, bueno, de todas maneras es él el autor que más aportes tiene en los Deutsche Blätter, muchísimos más que cualquier otro autor literario. Y después hay una cosa muy curiosa que no sé si la has observado, Robert, y es que ese lema de Pestalozzi que está en el comienzo, después, a lo largo de los cuadernos, se lo va cambiando y se van poniendo siempre nuevas frases de Paul Zech. Es decir, Paul Zech es como el autor lema de los Deutsche Blätter a través de esas pequeñas citas. Sí. Esto me parece increíble. Sí, mira, uno podría, claro que si fuera una charla académica, uno pues presentaría las cosas de otra forma, ¿no? Y también uno podría entrar mucho más en detalle, sobre todo si puedo leer, porque hablando es complicado. Pero sí, yo creo que se puede decir que la correspondencia con Paul Zech y la revista Deutsche Blätter es un punto de inflexión para ambas partes, para la revista y también para mí, para Zech. Se nota que la trayectoria de ambos es diferente después. No sé si es casualidad, pero cronológicamente las fechas están ahí. Sí, ahora quizás igual quizás conviene decir que esa enorme productividad que tiene Zech en el tiempo de los Deutsche Blätter, como decir, solo sigue lo que le ha pasado cuando fue al exilio, porque él desde el comienzo en el exilio comenzó a escribir sobre temas sudamericanos y enriqueció cada vez más los temas sudamericanos, es decir, quizás no al comienzo con relación con los autores de acá, pero en sí, es decir, observó muchas cosas, absorbió muchas cosas que habían escrito otros y las transformó en sus escritos, pero en realidad para él el exilio me parece haber sido como el empuje a comenzar de vuelta. Sí. Es decir, no recién en los años 40. En los años 40 es cuando por primera vez tiene un poco de éxito en el exilio, porque su problema es que hay muchas cosas todavía ahora de lo que escribió que no están ni publicadas, ni estudiadas, nada. Sí, tal cual. Así es. Lo veo igual. Es decir, ahí a Héctor Piccoli realmente me parece fantástico que haya comenzado a traducir esto y además que sea él el que lo tradujo, es una suerte para los textos, pero y a Hübner que él haya incentivado este interés en Zech, ¿no es cierto? Él escribe un libro de gran envergadura, pero el libro mismo va a ser seguramente importante, pero casi más importante me parece a mí el disparador de estudios zechianos y estudios de exilio que nacen de la obra de Hübner. Entonces, ¿no? Es decir, Hübner realmente es un incentivador increíble con respecto a estos temas. Sí, no, Hübner tiene una fuerza, un aguante y también es súper capaz. Y todo esto, una persona, pues, hace todo lo mejor para todo el mundo. También, pues, otro ejemplo, ¿no? Son todos sus artículos que escribió en Die Presse, que estamos hablando de docenas y docenas de artículos, ¿no? Pero que estaban perdidos porque los escribió con enanos de nombre Zech, que estaban publicados en Yiddish. Y es solo gracias al aguante de Hübner y cómo insiste, que sabemos ahora cuánto ha publicado en este diario.
Bueno, en realidad Spitta también tiene mucha importancia en esto, ¿no? En el libro de Spitta ya están consignados estos trabajos en Yiddish de Czech. No todos, muchos, pero no todos. Sí, pero bueno, pero es decir, en realidad ese conocimiento comienza con el trabajo de Spitta, pero sí, Hübner está completando esto en forma maravillosa, sí. Sí. Sí, bueno, eso para mí es la investigación, ¿no? Colaborar, Sí. aprender de los aportes, seguir la línea, ¿no? Todo eso. Y es muy lindo, ¿no? Hacer eso y de poder como también estar haciendo eso de forma virtual ahora. De eso se trata. Sí, sí, sí. Bueno, pues felicito por esta exposición. Muchas gracias. Yo quería hacer un pequeño reflexión, brevísima, reflexión, Sí. digamos, por la posición geográfica donde estamos nosotros ubicadas. Y es que a mí siempre me llamó la atención que se le llamaba a Paul Cech como un corresponsal de las Deutsche Blätter, viviendo él en Buenos Aires y estando el centro de la revista en Santiago de Chile. Y me parece algo muy llamativo, ¿no? Que ellos tenían quizás una concepción muy transnacional de esa actividad. O sea que el objetivo era llegar a una emigración de habla castellana y sea de donde partían, de dos polos culturales como era Santiago de Chile y Buenos Aires, ¿no? Eso me encanta. Y también Estados Unidos. La poca publicidad que hay en la revista es de Nueva York y tenían, se me escapa el nombre, pero tenían un representante pues en Buenos Aires y también en Nueva York. Había bastante lectura o bastantes lectores en Estados Unidos y llegó a un momento a ser distribuido en los, no sé cómo decirlo, campos de prisioneros de guerra entre los soldados alemanes en Estados Unidos. Entonces, realmente sí, llegó lejos, a muchos lados, tal cual. Muchas gracias. Yo voy a tomar el privilegio de la última pregunta, porque, ¿por qué en la impresa, o sea, qué relación tenía él con los judíos alemanes, ¿no? En los años 30. Porque él no había un judío, ¿correcto o no? No, yo honestamente creo que Regula puede contestar a esta pregunta mejor que yo. La impresión, bueno, no, porque yo sé mucho más de lo que es la colaboración y sus actividades profesionales con la revista Deutsche Blätter, es decir, a partir de 43. Y todo lo que está haciendo con los diarios judíos, con el teatro IF, es antes, son 7, 8 años antes. Entonces, no sé tanto del asunto. A mí me parece que él estaba buscando publicar, estaba buscando ganar dinero, estaba buscando, pues, poder trabajar. Y también era muy antifascista, Paul Cech. Al menos lo que dice siempre es Hitler le odio, Hitler es el diablo, y creo que eso también, de algún modo, también le acercó un poco a lo que era el mundo judío de habla alemana, y luego el mundo judío en general en Buenos Aires. Pero eso es bastante teórico de mi parte. Si sabéis más. Gracias. Bueno, muchas gracias, Robert, por tu presentación. Robert, hay preguntas de Eva. Quedaron 2 preguntas de Eva. Sí. Bueno, se va a alargar esto. Bueno, Eva sí dice, ¿por qué se lo acusa de mentiroso? Ocultaba su forma, sus pensamientos. ¿Querés hablar vos? ¿Querés hablar al micrófono? Sí, no hay problema. ¿Por qué se lo acusaba de ser un mentiroso? Si con eso lograba revestir o
digamos, determinadas formas de pensar, estando en Argentina y estando en otro ámbito, o manteniendo sus contactos o por sus escritos? ¿Por qué lo hacía? ¿Qué era lo que incentivaba a creer que era un mentiroso? A veces lo hacía por plata, es verdad. A veces dijo una cosa, invitó una historia para poder ganar. Tenía una beca de una organización estadounidense, de American Writers Guild, que eso iba tratando de extenderlo y prolongarlo a base de muchas mentiras que le convenían. Y también, honestamente, hablando con Alfredo Hübner de eso, Hübner ha llegado a sacar la conclusión de que también estaba simplemente enfermo un poco. Que Paul Zech era un genio, pero ser genio artísticamente no quiere decir que uno está sana en la cabeza, ni mucho menos. Y creo que también era una parte que psicológicamente estaba un poco mal. Sí, cualquiera de los que han ido viniendo, inmigrando, arrastraban un pasado y arrastraban cosas que tuvieron que dejar. No cabe la menor duda que hay quienes avanzaron y siguieron, y otros tuvieron grandes dificultades psicológicas. Sí. Sí, totalmente. Bueno, pero es está normal, también... si uno se pone tan... Gracias. Está también el asunto, no es solo mentiroso, es también robó muchísimos libros, eso se sabe perfectamente. Es decir, son hechos que él con la verdad normal no convivía en toda paz. Hay que intentar explicarlo quizás, pero no se puede soslayar los hechos. No, es decir, Eva, la cosa es que hay muchísimas cosas. La regula. Están muchas cosas demostradas de que así como él las dice, no son. Bueno, nada. Eso normalmente decimos un mentiroso y en él queremos excusarlo porque es un gran creador. Ahí está la cosa. No siempre se logró. No, creo que es disculparlo. Para mí no es disculparlo, es simplemente, esas cosas, pues para mí son distintas, ¿no? Wagner, persona terrible, artista genial. Sí. Y bueno. más. Sí, está muy bien. Sí. Bueno, vamos a ir cerrando. La verdad que esa cita de Pestalozzi es muy actual. Me gustó. Bueno, gracias a todos por participar en esta charla. La verdad que fantástico. Quiero anunciar que el próximo lunes vamos a tener otra charla muy interesante por Inés Junowski, profesora de Historia de la Universidad de San Martín, sobre las exploraciones de Francisco Host al sur y al Gran Chaco entre 1879 y 1887. Que los invito a todos a participar el próximo lunes en este mismo, a las 6 y en este mismo canal. Bueno, un aplauso para Robert, que se lo ha merecido. Muy bien, sí. Gracias, Roberto, gracias, Lila, regula a todos. Pues, bueno, y compren los libros en Guadalquivir que tradujo el señor Piccoli. Sí, seguro. Bueno, gracias. Hasta luego. Adiós, hasta luego. Del lunes. Hasta luego. Gracias. Wollen wir rausgehen? Wollen wir sehen, wo man das noch macht? No sé cómo se sale ahora, pero bueno. Hay un teléfono rojo.